versículo 11. Dice la palabra de Dios, hermano: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Otra vez voy a leer ese pasaje para ustedes. Dice: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Y nuestro mensaje va a ser ese: si mordiere la serpiente, de nada sirve el encantador. El encantador, hermano, que era llamado en algunos países como en la India un fakir, era un hombre que estaba allí con una flauta, que en realidad el verdadero nombre es pungi, y él tocaba ese pungi, esa flautita, y desde la cesta ahí salía una víbora, ahí, danzando, ¿no? Y él con ese instrumento tenía un control sobre la víbora, la mantenía allí como hipnotizada. A veces de esa cesta podía salir una cobra, y había algunos de estos encantadores que utilizaban unas víboras más grandes, las que conocemos con el nombre de pitón. No puede haber, hermanos, frente a esa víbora ningún momento de distracción. No debe dejar de encantarla, de tenerla allí mantenida a línea a través de la música, porque la víbora puede hacer un ataque, y es un ataque mortal. Y si mordiere la serpiente, puede tocar después toda la música que quiera, el encantador se va a morir. Entonces la Biblia nos enseña, hermanos, que el diablo es la serpiente antigua. Dice la palabra de Dios, recordando el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, versículos 7 a 9, dice que el diablo es el dragón y él es la serpiente antigua. Así que todos nosotros de algún modo tenemos que tener ese pungi, ese instrumento, una forma de mantener al diablo a distancia, para que el diablo como serpiente no ataque nuestra vida y termine afectándonos. El diablo, mis hermanos, es el gran derrotado en la historia. Allá en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo derrotó a Satanás. Satanás allí fue vencido, fue juzgado y fue condenado. Recuerde eso: Satanás en la cruz fue vencido, fue juzgado y condenado a un lago que arde con fuego y azufre. Dice la Biblia en Apocalipsis 20 y en el versículo 10 que en ese lago que arde con fuego y azufre, allí le estarán esperando el falso profeta y la bestia, que es el anticristo. Así que ya sabemos que el diablo fue derrotado en la cruz por Cristo, y ya sabemos cuál es su final, cuál es su destino final. Es ese lago que arde con fuego y azufre. Ahora bien, si bien el diablo es el gran derrotado, todavía él como serpiente, hermano, sigue causando daños. Aún como serpiente, el diablo sigue lastimando vida, sigue afectando vida. Y ahora presta atención, porque a veces, hermanos, la gente toma un machete y tiene ahí la víbora, la serpiente, y le corta la cabeza. Y allí muchos después, al separar la cabeza del resto del cuerpo de la víbora, a veces tocan esa cabeza, hermano, y reciben mordiscos, y esa cabeza todavía tiene veneno. Todavía esa cabeza separada del cuerpo tiene reflejos mordedores. Y la estadística en el mundo hoy dice que 3 de cada 100 personas que mueren por picaduras de serpiente, 3 de esas 100 mueren de víboras que ya se les ha cortado la cabeza. Pero en sus colmillos todavía conservan el veneno, y en sus colmillos todavía allí, hermano, tienen ese reflejo activo de morder. Por eso cuando la gente le corta la cabeza a la víbora, hay que tocarla con otros elementos, no con la mano, y hay que tirar al fuego esa cabeza, o hay que hacer un pozo y enterrarla a profundidad, porque todavía tiene veneno mortal, la cabeza solamente. Y hay muchos que piensan así, dicen: el diablo ya fue vencido, el diablo ya fue derrotado por Cristo, pero todavía el diablo sigue mordiendo y sigue causando grandes daños en las vidas humanas. En el mundo que vivimos hoy, hermanos, se cree,
La estadística dice que unas 250 personas por día mueren en el mundo picadas por víboras. Así que alrededor de 100.000 personas en el año, hermano, mueren por picaduras, mordeduras de víbora. Y el diablo sigue causando muchos daños en la vida de los cristianos. El diablo sigue causando muchos daños también aún en medio del mundo incrédulo. Lo que estoy aquí en esta hora para decirles es que tenemos que estar atentos, porque hay que mantener al diablo a distancia, hay que mantener a la serpiente antigua a distancia. Dice en nuestro texto, si mordiere la serpiente, ¿de qué sirve el encantador? Después que el veneno está en su cuerpo, después que el veneno está en su vida, no hay musiquita que sirva, no hay musiquita que pueda tener hipnotizado a ese reptil. Si mordiere la serpiente, de nada sirve el encantador. Mantenga al diablo a distancia de su vida. No permita que él cause daño. Manténgalo al diablo bien lejos. Lo primero que vamos a hablar en esta noche es sobre el diablo como una serpiente astuta. La Biblia lo define así, al diablo como una serpiente astuta. La palabra astucia o astuto habla de una habilidad de obtener un provecho mediante engaño. Eso quiere decir la palabra astuto o la palabra astucia, el lograr obtener, hermanos, mediante una habilidad, un beneficio o un provecho mediante engaño. Y el diablo, todos los beneficios que consigue es a través de sus mentiras y es a través de sus engaños. Por eso hay que mantenerlo a distancia. El diablo es la serpiente antigua cargada de astucia. Busque por un momento en el libro de Génesis, por favor, en el capítulo 3. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, allí la Biblia define al diablo como la serpiente astuta. Génesis, el capítulo 3 y versículo 1. Así nos dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente astuta, hermano, lo primero que hizo la serpiente fue hacer dudar a la mujer. La serpiente sembró una duda sobre la palabra de Dios. Le dijo a la mujer, quizás entendiste mal, no es eso lo que Dios te quiso decir, no vas a morir si comes de ese árbol. Y la serpiente astuta sembró dudas sobre la palabra que Dios había dicho. Y es eso lo que el diablo hace en este tiempo. Sembrar dudas sobre la palabra de Dios. Y aquí Eva, mis hermanos, no mantuvo la serpiente a distancia. Eva cometió el gran error que cometen muchos cristianos en nuestros días. Ella mantuvo una conversación con el diablo. Ella le prestó su oído al diablo. Ella se puso ahí a escuchar la serpiente y el resultado fue catastrófico. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los romanos en el capítulo 5 y el versículo 12, él explicó el resultado de aquella conversación en el Edén. Y Pablo lo dijo con estas palabras. Dice que el pecado entró al mundo por medio de un hombre y junto con el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el resultado de esa conversación, de esa atención que Eva le prestó a la serpiente astuta, fue que entró el pecado al mundo y con el pecado entró la muerte. Y toda la raza humana ahora es afectada por la muerte. Por eso la lección que tenemos ahí, no hay que darle lugar al diablo, no hay que prestarle atención al diablo, no hay que escuchar al diablo. Y hay muchos que deberían dejar de andar de la mano con el diablo.
Porque andan caminando con el diablo, escuchando sus propuestas, sus ofertas, sus novedades. El diablo dice que es la serpiente astuta. Eva cometió un gran error en escuchar. Y esa serpiente se mete aún en la iglesia. Ella no mira si es la iglesia bautista. Ella no mira si es la iglesia cristiana fundamental. Ella se mete en cualquier congregación y hace daño. Veamos un poco de esto. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 3. Vea cómo el apóstol Pablo está advirtiendo sobre esta serpiente y cómo está activa en nuestros días y está activa aún en medio de la iglesia. Segunda de Corintios, el capítulo 11, versículo 3. Dice Pablo aquí: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí Pablo advierte cómo la serpiente se mete en la iglesia y dice que les lleva a hacer creer a la gente sobre otro Jesús, no en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Ellos creen en otro Jesús. Ellos hablan muchas veces de Jesús, en el nombre de Jesús, pero no hablan en el nombre del Señor Jesús. No hablan en el nombre de Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Ellos hablan de un tal Jesús. Pablo advirtió, dice: cuando escuches esas cosas es porque la serpiente estuvo trabajando en esa congregación, en esa gente. Ellos hablan de otro Jesús, dice Pablo. Aquí en la iglesia bautista necesitamos asegurarnos que hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, de que hablamos del Señor Jesús, el Hijo de Dios, de que hablamos del nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que hablar del Cristo de la Biblia, del Jesús de la Biblia, no de otro Jesús. Ahí la serpiente se metió en Corinto y engañó a la gente de la iglesia. Y luego dice que habló de otro espíritu. Es decir, que allí la serpiente no estaba permitiendo que el Espíritu Santo tenga una actividad plena, sino que la gente hablaba en otro espíritu y creía en otro espíritu. Y si usted observa, está escrito con letra minúscula, porque no es el Espíritu Santo. La serpiente introdujo otra doctrina. Y hoy hay muchos cultos, hermanos, donde usted sabe que la gente dice: el Espíritu me dijo, y ahí dan sus revelaciones y sus visiones y sus sueños, pero todo lo que dicen no tienen fundamento en la palabra de Dios, no tienen respaldo en la palabra de Dios. Todo es el resultado de un espíritu que vino y que les hizo sentir un fuego, y que les hizo sentir un frío, y que les hizo sentir un viento y cosas por el estilo. Pero lo que dicen no es del Espíritu de Dios, es de otro espíritu. ¿Cómo logró entrar otro espíritu en la iglesia? La astucia de la serpiente hizo que la gente creyera en otro Jesús, en otro espíritu, y en tercer lugar dice: en otro evangelio. Y hoy esa gente convoca, dice: venga el evangelio de la sanidad, venga el evangelio de la prosperidad, venga el evangelio de la unción. Pero el evangelio, mis hermanos, bíblico, el evangelio de la palabra de Dios, es Cristo muerto, sepultado y resucitado. Y ese es todo el evangelio, y no hay otro evangelio. Es Cristo muerto, sepultado y resucitado. Ese es el verdadero evangelio. Por eso Pablo le escribió a los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9, les dijo: no es que haya otro evangelio, sino que algunos lo han pervertido. ¿Quién lo pervirtió? La astucia de la serpiente entrando en las iglesias. Este problema de la serpiente no es un asunto del Edén nada más, es un problema de nuestros días. Por eso los cristianos tienen que saber cómo tocar el punk y la flautita y mantener a la serpiente alejada de nuestra vida. Nunca descuidarme, porque el descuido que tenga la serpiente me atacará y me dejará su veneno mortal. Ojos abiertos, atentos siempre
a los movimientos de la serpiente, porque la Biblia nos advierte sobre ella. La serpiente antigua, el diablo, es astuto en gran manera. Siempre se las ingenia para dejar su veneno mortal en la vida de los cristianos. Por eso cuando usted mira las iglesias de este siglo XXI, por todos lados usted ve el tendal de ovejas muertas, rebaños despedazados, y es fácil la conclusión: la serpiente entró con su veneno mortal. Satanás, la serpiente antigua, mostrada aquí en este pasaje como astuta en gran manera. En segundo lugar, quiero hablarles sobre la serpiente mentirosa. La serpiente mentirosa. Una mirada, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, el capítulo 8, verso 44. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, Evangelio de San Juan, el capítulo 8 y el versículo 44. Dice la Biblia: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, hermano, el diablo, la serpiente antigua, presentado como el padre de la mentira. Y él anda desparramando su mentira por todo el universo. Él anda llevando esas mentiras por todo el mundo. Un día las mentiras del diablo llegaron al corazón de un tal Judas Iscariote. La Biblia dice que el diablo entró en su corazón. El diablo entró en su corazón. La serpiente con todo su veneno entró y tomó el cuerpo de Judas el Iscariote y lo empujó a la traición. Y este hombre entregó al Señor Jesucristo. Y qué final tan terrible que tuvo. Ese hombre que cobró las 30 piezas de plata, el precio de la traición, tuvo que tirar esas monedas delante de los sacerdotes y correr a un lugar que se llamaba Acéldama, el campo del alfarero, y allí se ahorcó. Ese hombre terminó en la horca. Judas el Iscariote aprendió la traición porque la serpiente con su mentira lo envenenó. La serpiente con su mentira lo empujó hasta la muerte misma. Y había un hombre en el Antiguo Testamento, se llamaba Ahistofel. Ahistofel era el consejero del rey David. Y Ahistofel llegó a traicionar a David y se fue con su hijo Absalón. Y Absalón siempre tenía la intención de destronar a David, matándolo. Absalón quería matar a su padre, quería matar a David. Y el que le daba los consejos siempre era este Ahistofel. Un hombre que había sido influenciado por el diablo, que el veneno de la serpiente, el veneno de la mentira estaba en él. Y estoy citando a estas personas porque muchos de los que se mueven en el campo espiritual tienen ese veneno del diablo. Muchas veces hay gente que son traidores y se entregan al enemigo. Son aquellos que caen en la apostasía, que se desvían de la verdad, que se paran en la vereda de enfrente de la verdad. Parecen nuestros hermanos en la fe. Quizás algún tiempo caminaron con nosotros, quizás algún tiempo estuvieron en el servicio con nosotros, pero al mismo tiempo demostró que estaban influenciados por el veneno de la mentira de Satanás. Y ahí andan en el error. Siempre esa gente habló mal de David. Judas hablaba mal de todo. El veneno del diablo estaba en él. Y usted va a encontrar a veces gente que dice ser cristiano, hablando con una lengua mentirosa, con una lengua cargada de veneno. Y donde aparece la mentira, ahí están las huellas digitales de Satanás, porque él es el padre de la mentira. Decía el texto que leímos: cuando habla mentiras, de suyo habla, porque él, hermano, él es, hermano, la mentira hecha palabra. El diablo es el padre de la mentira. Sin embargo, mis hermanos, una mirada en Santiago. Si puede ir allí un momento, por favor. Santiago, el capítulo 3. Y vamos a ver allí sobre el efecto del veneno de la serpiente en la lengua de las personas. El veneno de la serpiente en la lengua de las personas.
Mire cómo describe Santiago aquí esta situación. De paso, si alguien no lo sabe, este Santiago era uno de los hijos de María, era uno de los medio hermanos de Jesús, del Señor Jesús. Este Santiago, mire lo que escribe. Tenía una forma de escribir muy parecida a la del Señor Jesús. Y dice aquí Santiago en el capítulo 3, versículo 5, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y he aquí cuán grande bosque que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Llena de qué? El veneno mortal, el veneno de Satanás, el veneno de la serpiente. Y aquí Santiago va a describir personas, hermanos, que tienen en su lengua el veneno de la serpiente. El diablo actúa en la vida de muchas personas, envenena su mente, envenena sus corazones, envenena su alma y envenena su lengua, las lenguas ponzoñosas, cargadas de veneno mortal. Y aquí Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño. Le llamamos la sin hueso, ¿no? La sin hueso se esconde detrás de nuestros dientes. Pero cuando la sacamos y empieza a hablar y empieza a decir cosas, y la lengua empieza a maldecir, y la lengua entra en el campo de la mentira, y la lengua empieza a desparramar veneno, dice que es incontrolable. Dice Santiago que toda bestia puede ser domada, pero la lengua es un mal incontrolable. Hay algunos que dicen calienta el pico, empieza a hablar un poquito mal de una persona y sigue, y se vuelven expertos en sacar cueros, en destruir personas. La lengua inventa cosas, desparrama venenos por todos lados. Dice que la lengua es como un pequeño miembro, pero que puede encender un gran bosque. Imaginamos en estos días lo que vimos en la tele sobre Australia, no sé si ha visto eso. Incendio, más de 500 millones de animales muertos. Y allí, hermano, lo que veíamos en el mes de octubre en Bolivia, recuerdan la chiquitanía, o la chiquitaña, como le dicen algunos, y unos días antes en el Amazonas, todo eso, hermano, y agarró fuego, prendió fuego por todos lados, hermano. Y la Biblia dice que la lengua tiene esa clase de poder, un poder destructor. Dice que la lengua, siendo pequeño, puede encender un gran bosque. En otras palabras, la lengua puede causar grandes ruinas. Y dice aquí, hermano, de este versículo 6, que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Y hay algunos que con la lengua cantan al Señor, pero hay veces que hacen algunas horas extras por allí y hablan maldades. La Biblia la describe como la lengua es un mundo de maldad. Es un mundo amplio, parece que cuando empieza a hablar maldades y cuando empieza a desparramar el veneno que ella contiene, no se detiene, no es fácil pararla. Es un mundo de maldad, dice Santiago. Y dice que la lengua aquí contamina el cuerpo y dice que inflama la rueda de la creación. ¿Sabe lo que significa esa expresión? Inflama la rueda de la creación. Quiere decir que la lengua puede hacer males desde la cuna hasta la tumba, la rueda de la creación, todo lo que es el ciclo de vida, desde la cuna a la tumba, la lengua puede ser portadora de maldad. Dice aquí, mis hermanos, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Sus doctrinas vienen vomitadas desde el infierno. Una lengua desbocada, una lengua sin control. Dice cosas que no son santas, dice cosas que vienen de la sede del infierno mismo. La lengua se transforma en un verdadero infierno, enciende grandes bosques, destruye vida, destruye hogares, destruye iglesias. La lengua dice aquí, hermano, que es poderosa en la maldad que ella contiene. Algunos de ustedes van a ir a mirar la lengua al espejo, no será posible. ¿Sí? Qué tremenda la lengua.
Un día voy a predicarles bien en profundidad todo este capítulo 3 de Santiago, pero le diré dos cositas más sobre la lengua aquí. Dice la palabra de Dios, versículo 7. Toda naturaleza de bestia, de ave, de serpiente, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y aquí es bueno señalar, la lengua no es un problema de las mujeres nada más, ningún hombre. Aquí está hablando como el género, hombre y mujer. Nadie puede controlar la lengua. Cuando usted tiene bronca, tiene rencor contra una persona y su lengua empieza a decir una cosa mala, ya se suma otra maldad y ya otra maldad. Y no hay forma de detener. Y usted habla y destruye y hace llorar a la persona que le escucha y hace retorcerse de dolor a la persona que le escucha. Y usted sigue y esa lengua no hay forma de detener. Sigue diciendo cosas, sigue vociferando maldades. Dice la palabra de Dios, hermano, que esta lengua, hermano, está llena de veneno mortal. El poder que está en nuestra lengua es el mismo poder que tiene el veneno de la serpiente, llena de veneno mortal. ¿Y quién pone todo ese veneno? El padre de la mentira. El diablo, el portador de la maldad. Él es el que siembra las semillas de maldad. Él es el que siembra las semillas de la mentira. Él es el que deposita todo ese contenido maléfico en la lengua humana. Porque el diablo sabe que la lengua no puede ser refrenada. Está sin control, descontrolada. Una mirada, hermanos, por favor, al Salmo 58 ahora. El Salmo 58. Y nos detenemos allí en los versículos 4 y 5. Salmo 58 y los versículos 4 y 5. Así nos dice la palabra del Señor. Salmo 58, versículos 4 y 5. Dice la palabra veneno. Les voy a leer el versículo 3 también. Versículo 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Es lo mismo, hermano, lo que decía Santiago, una rueda mortal, desde la tumba, desde la cuna a la tumba, desde la matriz, desde el vientre de la madre, desde allí ya se empezaron a descarriar. Dice, hablando mentira desde que nacieron, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Mire, hermano, qué tremendo. Dice aquí, esta lengua, desde la matriz, desde que nacieron, empiezan a promover maldad. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que todos nosotros hemos nacido pecadores, porque habla, dice, se descarriaron hablando mentiras. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo, la serpiente antigua. Dice, hablando mentira. Todos nosotros, hermanos, somos pecadores por naturaleza. Eso quiere decir que hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva. Pero también es cierto que somos pecadores por elección personal. Somos pecadores por naturaleza, heredamos la naturaleza de Adán y Eva, pero somos pecadores por elección personal, porque nadie nos obliga a pecar. Nosotros decidimos pecar. Y el diablo es el que influye, y el diablo es el que trabaja, y el diablo es el que empuja a la gente al descarrío, a la desviación. Hermanos, dice aquí que el versículo 4 dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Y es eso, mis hermanos, todos nosotros hemos nacido pecadores, pero con los años, con la vuelta de la vida, nos vamos volviendo más venenosos. Todos nacimos pecadores, pero con los años, con las vueltas de la vida, nos vamos volviendo más venenosos. Juntando más veneno para nuestra vida y desparramando más veneno por ahí. El descarrío, hermano, es una práctica habitual. Y el pecado, hermano, cuando uno permanece en el descarrío, aumenta el poder venenoso de nuestra lengua. Muchas veces conocimos gente que predicó la palabra de Dios, otros que cantaron al Señor, otros que daban buenos consejos en el camino del Señor, y de pronto se fueron al mundo y abrazaron al pecado y comenzaron a vivir una vida en las tinieblas, hermano. Y uno los escucha hablar y dice, ¿de dónde sacó todo ese veneno? Yo le escuché
escuché cantar, yo le escuché predicar, mire cómo habla, dice groserías, dice barbaridades, dice blasfemias. Y es eso, hermano, la vida descarriada empieza a juntar veneno y aumenta el poder venenoso, y ese se manifiesta a través de la lengua, de las cosas que habla la gente, de las cosas que dice la gente, hermano. Esto, hermano, aquí, ese veneno que está en la lengua de la gente puede ser contrarrestado con una predicación bíblica, una predicación fiel. Así, hermano, cuando ese veneno del diablo se manifiesta, hay que predicar, hermano, en forma fuerte la Biblia, en forma fiel. Hay que predicar la palabra de Dios, hermano. Y dice aquí este texto número 5, dice que ellas son como el aspi sorda, como víbora sorda. Y esta clase de víbora sorda, hermano, cierra su oído. Dice, no oyen la voz del que encanta, por más hábil que el encantador sea. Es decir, que esas víboras, hermanos, son víboras sordas. Y entonces cuando ven ahí la presa, su víctima, atacan, muerden, dejan su veneno. Y el encantador está ahí entusiasmado con su bugging, con su flautita. Pero no se dio cuenta que la víbora era sorda. Y a veces esto, increíble, este texto es un aliento para nosotros los predicadores. Porque a veces nosotros nos frustramos, hermano, en una congregación que estamos tiempo y tiempo, años y años predicando la palabra de Dios, y vemos que la gente no corrige sus malos caminos, vemos que la gente no agarra las enseñanzas de la palabra de Dios, y uno se frustra y se culpa. No soy un buen predicador, quizás no soy un fiel predicador, quizás Dios no me llamó para este ministerio de la predicación. Y el problema no está en la música del predicador, el problema está en el oído sordo de la serpiente. ¿Cuántas veces he predicado en lugares donde parecía allí, hermano, un serpentario lleno de serpientes sordas, de gente que no quería oír la palabra de Dios? Y no permití que el diablo me frustrara por falta de buenos resultados, porque me di cuenta que el problema no estaba en mi predicación, estaba en el oído sordo de la serpiente. Dice aquí, dice, por más hábil que sea el encantador, no van a lograr escuchar. ¿Cómo trabaja el diablo, hermano? A veces en un culto está predicándose la palabra de Dios y el diablo está hablando en el oído del auditorio y dice, no escuches eso, presta la atención, la frenada del auto, presta la atención, hay un avión que pasó, presta la atención, hay una música que se escucha lejos, y usted está en la iglesia y el diablo ahí, la serpiente le está taladrando el oído, tratando de que usted no escuche, y usted dice, pero esa predicación puede ser buena, el predicador es buena, su doctrina es buena, su música del encantador es buena, pero usted es una serpiente sorda que no puede entrar en su vida la palabra de Dios. Qué tremenda descripción que da aquí el Salmo, ¿no? Y ahora, mis hermanos, muchas veces el diablo, como padre de la mentira, él acerca tantas mentiras, hermanos, y el diablo siempre trae mentiras endulzadas, con su sabor original, un sabor de hiel, un sabor amargo. No, el diablo endulza las mentiras, suaviza las mentiras, las maquilla a las mentiras. Y el diablo trae todo eso porque es una serpiente antigua, astuta, mentirosa. Así es él, así lo define la Biblia, la palabra de Dios. La serpiente, mis hermanos, Eva escuchó esa serpiente. Y aquella serpiente tendría su atractivo, sus colores, una serpiente que hablaba. Eso no es una fábula, era una serpiente que hablaba de verdad y que estaba erguida de pie como se para una persona. Y después, cuando Dios trae la maldición, la condena a ser arrastrada, a arrastrarse y comer del polvo de la tierra. Pero antes la serpiente estaba erguida de pie como si fuera una persona. Y Eva le prestó el oído, le prestó la atención. Y hoy esa serpiente anda tratando de encantar cristianos. Y es un reptil ponzoñoso. Es un reptil terrible, odioso y repugnante. Y aún así muchos son los que pasan tiempo con la serpiente. Aún hay muchos cristianos que escuchan a la serpiente. Las dos últimas experiencias que tuve con serpiente eran pequeñas. Una ya como 8 años atrás, estábamos en Uruguay, estaba bajando el sol, atardeciendo, estábamos en un lugar de termas. Y ahí estaba toda mi familia y había venido una gente de Francia, familiares que yo nunca había visto vivir. Y me tocaba hacer el asado, era un grupo grande, más de 20.
Y allí, cuando estoy moviendo los trucos de la ley, ahí apareció una Biblia. No era muy grande, 30, 40 centímetros. Y pasa así, al costadito de las piernas de mi hermana. Yo digo, si mi hermana ve esa, se cae ahí muerta. Y como ya estaba empezando a oscurecer, pero yo la alcancé a ver. Y entonces, para sin que mi hermana se diera cuenta, traté de pisarla y le tiré el tronco. Y ella dijo, ¿qué pasa? No, quédate quieta y no pasa nada. Y saben que la serpiente se me paró. Se paró. No era muy grande, pero aún así, claro, la terminé matando, ¿no? Después podían venir a buscarme para llevarme preso porque era una especie en extinción, no sé qué era. Pero el que estaba ahí me hizo frente, no era muy grande. Pero aunque no era grande, me metía miedo, hermano, porque en algún momento dudé entre tirarle el palo o retroceder. Y la segunda que me pasó el último tiempo tampoco era grande. Bajé en Cochabamba en el avión, ahí en el aeropuerto, ¿viste, hermano? Y cuando salimos, ahí afuera nomás andaba entre los taxis una. Me pareció que no era real, pero cuando vi que se me acercó, me di cuenta que era real. Y aunque no era muy grande, me alejé silbando bajito. No, yo no quiero saber nada con la serpiente. Y más después de todo esto que estamos escuchando aquí en la Biblia, y hay algunos que dicen, yo no le tengo miedo al diablo, agarro el pug y la flautita y le toco y lo tengo encantado, lo mantengo a distancia. Pero la Biblia dice, cuidado, cuidado, porque si mordiere la serpiente, de nada sirve el encantador. Nunca llegues tarde con tu música, porque si la serpiente muerde, hace su obra mortal. 11 de agosto del año 2017. En Marruecos, África. Allí se acostumbra que los encantadores de serpientes están en la calle y ahí tocan su pub y en su flautita y aparecen esas serpientes y vienen los turistas y ellos les hacen sacar fotos, y hacen dinero, se ganan la vida así, sacándose fotos con los turistas y la serpiente ahí bamboleando. El más famoso de esos encantadores de serpientes se llamaba Milou. Milou tenía 49 años. Y él comenzó ahí a tocar su musiquita y apareció allí su serpiente. Era un hombre realmente hábil, ¿no? Manejando su instrumento, el pungi, esa flautita, hermano. Y de pronto, en un descuido, en alguna falla que él tuvo, la serpiente le atacó en el labio. Y ese no fue un beso placentero, ese fue el beso de la muerte. Y aún usted hoy puede ver ahí en lugares como YouTube, puede ver el video, Milou, y en 6 minutos, hermano, todo el veneno de esa serpiente, el beso de la muerte que le dio, todo tomó el cuerpo del hombre y ante la impotencia y solamente que atinaron a filmar algunos, a los 6 minutos se desvaneció y empezó a aparecer espuma en su boca. Y este hombre murió. Uno de los más reconocidos encantadores de serpientes de nuestro tiempo. 2 añitos atrás fue. No hay que confiarse de la serpiente, es venenosa, es poderosa, es astuta, es padre de mentira. Si mordiere la serpiente, de nada sirve el encantador. De nada sirve el encantador. No puedo distraerme frente a la presencia del diablo. No puedo confiarme el saber que él anda cerca mío. La Biblia lo define a él, a esta serpiente, lo define también como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Así lo explica el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Dice, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no es nuestro amigo, él no es nuestro compañero, él es nuestro adversario, dice la Biblia. No te detengas a hablar, no te detengas a escucharle, no te confíes de él, porque si mordiere la serpiente, de nada sirve el encantador. Por eso hoy hay iglesias, hermanos, que hacen payasada y lo andan pisando al diablo, y andan corriendo por el salón y dicen, písalo, písalo, y le ponen música y dicen, hay que pisarlo, hay que pisarlo. No se confía, porque si mordiere la serpiente, de nada sirve el encantador. Él es astuto, dice la Biblia, él es el padre de mentira. Y por último, quiero decirle que esa serpiente es la acusadora de los cristianos o la acusadora de los hermanos. La Biblia habla así, busque en el libro de Apocalipsis y ahí buscaremos 2 textos y terminaremos nuestro mensaje. Apocalipsis, el capítulo 10.
Todavía tengo dos textos más, aparte de Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis, el capítulo 10. Mire cómo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 10, versículo 10. Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. No. Ya enseguida es Apocalipsis 12, disculpe, Apocalipsis 12, hermano, versículo 10. Apocalipsis 12, versículo 10. Dice la palabra aquí: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 12: por lo cual alegraos cielo y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí está entre nosotros. Dice, hay un lamento, una expresión de dolor para los habitantes de la tierra. El diablo cayó y dice que vino con ira porque le queda poco tiempo, y uno de los trabajos dañinos que vino a hacer es transformarse en el acusador de los hermanos. El acusador. Él anda señalando los errores. Él anda ahí acusando. Por eso a veces, hermanos, nosotros muchas veces somos tentados y queremos acusar al hermano tal. Aquel hermano es perezoso, aquel hermano no está bien entregado a la obra, aquel hermano no es tan fiel, aquel otro le pasa esto, aquel otro, y andamos ahí. Y ese es el trabajo del diablo. Él es el que anda acusando a los hermanos. No es mi trabajo como hijo de Dios. Él vino a esa función, parece, de causar daños, de causar divisiones. Él vino aquí como el acusador de los hermanos, sembrando veneno, sembrando discordia en las congregaciones, en la familia. Él vino a la tierra con gran ira. Todo eso lo hace con enojo, con desprecio, con bronca, hermanos. Con gran ira, dice la Biblia. Así anda la serpiente en nuestros días. Y dice, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, no es necesario que usted lo busque, solamente le voy a leer acerca de la murmuración, de la difamación, acerca del chisme. Tomé un texto nada más del Antiguo Testamento, bien descriptivo de esto. Dice Levítico, el capítulo 19, versículo 16, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Dice, no andarás chismeando, no levantes chisme, no levantes rumores, no levantes acusaciones falsas, difamaciones, no estés despellejando a los hermanos. Dice, no chismearás delante de tu pueblo. Y dice aquí también, mis hermanos, dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No atentarás, porque hay mentiras que matan, hermano. Y para explicar solamente, cuando tuvimos el año que pasó, no sé si recuerdan, en el sur de la Argentina, cuando aparecieron esas actrices denunciando que habían sido violadas y se hizo ahí todo un movimiento para acusar al actor y todo eso, que quizás había algo de verdad, no sé, pero cuando se levantó todo eso en esos días, empezaron a aparecer en Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, en la provincia de Córdoba, gente se quitó la vida, pero en el sur de la Argentina, en la Patagonia, un muchacho de 18 años, una chica, por medio de las redes sociales, dijo que él la había violado, y el chico le dio tanta vergüenza y se quitó la vida, y eso había sido mentira, nunca había sucedido. Eso es atentar, la lengua miente y atenta contra otras vidas. Atentar significa tenerlo allí en la mira para la muerte. Cuidado cómo usa la lengua, hermano. Cuidado cómo usamos todos nosotros nuestra lengua, porque nuestra lengua, ya hemos visto hoy en la Escritura, está llena de veneno mortal. Es el diablo, es la serpiente antigua que va sembrando veneno en las lenguas humanas. Y nuestras lenguas, hermanos, hablan de tal modo que lastiman. Nuestras lenguas hablan de tal modo, hermanos, que la gente se retuerce de dolor. Y nuestras lenguas hablan de tal modo que podemos llevar a la muerte a una persona. ¿Estamos entendiendo hoy la palabra de Dios? Si mordiere la serpiente, de nada sirve el encantador. Ya es tarde para todo.
Dice aquí ahora en el Salmo 64, y ahí sí ya vamos a ir terminando. Salmo 64, si puede mirar allí por un momento. Dice la palabra de Dios, Salmo 64, versículo 2. Salmo 64 y el versículo 2. Así dice la Biblia, la palabra de Dios. Salmo 64. Versículo 2, es un salmo de David, y dice David: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro, y de repente lo asaetean y no temen. Dice David aquí, hermanos: Dios, escóndeme, protégeme del consejo secreto de los malignos. Es que hay lenguas venenosas, lenguas afiladas como espada, que están a escondidas, en secreto, tramando cosas contra nosotros. Vamos a inventar tal cosa, vamos a decir tal cosa, vamos a pronunciar esto que le va a causar daño, que le va a causar dolor o la muerte misma. Dice David: Dios, escóndeme, protégeme de aquellos que están allí confabulando contra mí, planeando maldades contra mí. Dice, tienen sus lenguas afiladas como espada. Hermano, usted ha visto ahí en los videos tremenda sandía, y con la espada, pum, las cortan. A veces cuelgan cerdos, vienen con una espada, chum, los cortan. Y ven así, hermanos, como cortan cabeza. Y así, hermanos, las lenguas están para producir muerte, mucho daño, incluida la muerte. David dice: protégeme, Dios, porque toda esa clase de gente con esa lengua, con veneno del diablo, están por todos lados. Y hasta aún pueden estar en la iglesia misma. Tremendo. El diablo está trabajando, no está de vacaciones. Él sabe que le queda poco tiempo, dice la Biblia. E irá a su lugar definitivo, el lago que arde con fuego y azufre, como lo dice Apocalipsis 20:10. Y dice aquí, dice que ellos usan saeta, las lanzas que atraviesan un cuerpo y producen dolor. Así son las lenguas, como esas lanzas, y son utilizadas contra el íntegro. Esa palabra íntegro habla de una persona que está dedicada a hacer el bien. Si usted es una buena persona, está dedicada a hacer el bien, siempre va a haber una lengua venenosa como espada o como saeta queriéndole traspasar. Estemos en alerta. El diablo anda suelto. Y el diablo anda trabajando. El diablo no hace turismo. El diablo no toma vacaciones. El diablo no pierde tiempo en el desayuno, ni en el almuerzo, ni en cenas. El diablo anda haciendo horas extras en este mundo, tratando de causar la mayor cantidad de daño posible a las personas. Y el diablo anda sembrando veneno, como dice aquí. Y aquí también, de paso, el Salmo 52. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios, Salmo 52. Este también es un salmo de David. Y cuando el rey Saúl le perseguía a David, David se fue a visitar a Ahimelech, que era un sacerdote, a Ahimelech, y fue a verlo a ese hombre. Pero apareció uno que se llamaba Doeg. Y este hombre que se llamaba Doeg vio a David y fue y lo denunció. Mirá que David está allá. Y Saúl mandó a buscar todas las familias del sacerdote de Ahimelech y lo quiso matar. Quería matar porque le habían dado refugio a David y le habían dado la espada que había sido de Goliat. Ahí se la entregó a Ahimelech: tomá, David, llévate esto, y le dio pan y todo esto. Saúl lo quería matar a David. Y este hombre Doeg lo traicionó, lo denunció, fue de chismoso, de alcahuete delante del rey Saúl. Y David escribe este salmo recordando ese hecho. Y mire lo que dice Salmo 52, verso 2. Dice: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, y has amado toda suerte de palabras, perniciosa, engañosa lengua. Mire cómo lo recordaba David a Doeg. Y hoy hay tantos de estos. Dice esta persona, hermano, agravios.
Es decir, que va a utilizar palabras que le van a ofender, que le van a lastimar, agravios, maquina tu lengua. Es decir, que la lengua planifica cuál es el mejor agravio, cuál es el más dañino, cuál es el más destructor, cuál es el que va a causar más daño. Agravios hay en las lenguas. Y dice aquí, eso fue lo que hizo ese hombre Doeg. Lo vendió a David. Y el mismo Ahimelech, cuando se enfrentó ante Saúl, dice: muéstrame un hombre que sea mejor que David en toda tu casa, en todo tu reino. No hay una mejor que David. Contra el íntegro, contra el bueno, el varón de Dios, el santo de Dios, van a venir los agravios. Dice, como navaja afilada, como un bisturí. A los hombres que habrán visto esas casas que ahora todavía afeitan porque volvió a la moda, parece, y tienen ahí como una cinta, y el peluquero ahí, el barbero, agarra su navaja y hace ahí, ¿no? Y después tira el pelo y lo cortan del aire, navaja afilada. Así son las lenguas a veces. Oh, causan una herida profunda, causan una herida dolorosa. Y es hermano, este hombre, Doeg, era así, lo traicionó, lo vendió a David, alcahueteó delante del rey Saúl. Y le dice David: tú amaste al mal más que el bien y la mentira más que la verdad. Amador de mentira, más que la verdad. Mis hermanos, gente como Doeg se nos va a salir al paso en nuestra vida cristiana. Esta clase de perros se nos van a salir al cruce en muchos momentos de nuestra vida, en diferentes momentos de nuestra vida. Estas clases de perros, hermano, son aquellos que siempre andan ladrando en contra del Hijo de Dios. Esa clase de perros son las que quieren llevar a los cristianos al matadero. Cuídese, porque hay mucha gente suelta, de lengua filosa, de lengua venenosa, de lengua que es como navaja, que es como espada, que es como saeta, que atraviesa, produce dolor y produce muerte. Hay muchas de esas clases de lengua así. Y mis hermanos, para pensamiento final, la serpiente antigua, dice que la serpiente antigua y es el dragón. En el capítulo 12 la serpiente ya se llama serpiente antigua por última vez, y ahora empieza a tomar el nombre de dragón. El diablo fue presentado como un león rugiente. El león se agazapa, ataca, despedaza, devora. Luego es presentado como serpiente, una serpiente que ataca y que impone su veneno y lleva rápidamente a la muerte a una persona. Y por último el diablo es presentado como el dragón. Eso habla de sus progresos en la vida. Pasaron los siglos y el diablo fue creciendo en maldad, y aquella serpiente antigua se transformará en breve tiempo en el gran dragón. ¿Saben qué, mis hermanos? Usted y yo tenemos que estar atentos, porque ese dragón se va a manifestar para el tiempo de la tribulación. Pero en este tiempo que estamos viviendo, todavía la serpiente está activa. Algunos piensan que fue derrotado, y es cierto, Cristo la venció en la cruz. Cristo la juzgó en la cruz y la condenó al lago que arde con fuego y azufre. Pero aunque la cabeza está separada del cuerpo, esa serpiente sigue ocasionando daño, sigue ocasionando muerte. Todavía hay veneno poderoso en sus colmillos. No se confíe, no se detenga a hablar con ella, manténgala a distancia, porque hermanos, si mordiere la serpiente, de nada sirve el encantador. Tenemos que pedir a Dios ese poder, y tenemos que pedir a Dios de esa ayuda que nos mantenga, hermano, alejada a la serpiente de nuestra vida, la serpiente antigua, el diablo. Yo quiero ser un buen encantador, tenerla siempre a distancia, tenerla lejos de mí, que sea inofensiva, que no me cause daño. ¿Por qué? Porque si mordiere la serpiente, de nada sirve el encantador. Vamos a orar al Señor. Si todos nos podemos poner de pie, por favor, y vamos a hablar con Dios en esta hora. Vamos a orar al Señor. Necesitamos pedir que Él nos ayude y nos dé poder sobre esa serpiente que todavía está activa, desparramando ponzoña, veneno y haciendo grandes daños en la familia humana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra, y te damos gracias por tu gran amor y la gran protección que nos da sobre esta serpiente, sobre el diablo. Ayúdanos, Señor, con poder de lo alto, con poder del cielo,
para mantener esa serpiente lejos de nuestra vida y que su ponzoña no nos afecte. Ayúdanos a cuidar nuestra vida y nuestra familia y ayúdanos a cuidar a la iglesia local también de los efectos dañinos de la serpiente. Bendice nuestra vida, bendice tu palabra, Señor, y bendice cada decisión que tomamos para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén. Que Dios bendiga, hermano, su palabra y que Dios bendiga su vida también. Amén.